Es lunes, aquí comienza la semana, también comienza Temas del Día. Esperamos que haya tenido un buen inicio de semana y si no, bueno, póngase cómodo, sintonice, bien sintonizado Telesur, porque aquí comienza Temas del Día y tenemos mucha información. Vámonos a las redes sociales. La pregunta correspondiente a esta jornada tiene que ver con Ecuador, uno de nuestros temas, precisamente. La Corte Penal de La Haya dio la razón a la petrolera y el gobierno de Lenín Moreno acusa ahora a Rafael Correa de manipular la opinión pública. ¿Qué representa este fallo de La Haya que favorece a Chevron? Queremos conocer su opinión, queremos saber usted qué es lo que opina, qué es lo que piensa en referencia a este tema. Allí en pantalla nuestra pregunta ya está rodando en redes sociales desde hace un par de horas. Opine junto a nosotros. Estamos en @temastelesur, @telesurtv y mi cuenta corporativa @juanctelesur. A ver, si hacemos un poco de contexto, el anterior viernes se conocía que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de la multinacional Chevron en perjuicio de Ecuador. La petrolera estadounidense derramó nada más y nada menos que unos 26.000 barriles de petróleo y afectó gravemente a diversas comunidades amazónicas. Una de las preguntas que se hacen muchos ecuatorianos, muchos de los afectados, las víctimas: ¿cómo fue el caso Chevron? ¿Qué pasará ahora con los damnificados a partir de este fallo? Bueno, lo vemos en nuestro primer tema del día. El abogado ambientalista Pablo Fajardo brindó una conferencia de prensa junto a referentes de las comunidades afectadas por el derramamiento de petróleo de la multinacional Chevron. El defensor afirmó que rechazan el laudo arbitral mediante el que se demanda al Estado ecuatoriano a pagar una millonaria indemnización por haberle denegado justicia y por haber violentado los tratados bilaterales de inversión. A su vez, denunciaba la posición que tomó el gobierno de Ecuador al no protestar por un fallo que catalogan de ilegal y a su juicio no brinda la justicia a los miles de damnificados. También hablaban las víctimas, los afectados por este caso de Chevron. Cristian Salas, buenas tardes. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo desde la capital ecuatoriana. Así es, hoy en rueda de prensa, el representante legal de los afectados por la Chevron Texaco, Pablo Fajardo, acompañado también por parte de los afectados y organizaciones sociales y ambientales que se han sumado a esta causa, brindaron una conferencia de prensa. ¿Qué es lo que dijeron aquí específicamente? Bueno, primero, rechazar esta acción que según ellos es una manipulación más de la transnacional petrolera para así evitar el pago indemnizatorio a los afectados en la Amazonía. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares que están en juego y que ellos han venido peleando durante estos 25 años. Más de 9.500 millones de dólares para ser exactos. A través del comunicado de prensa, ellos manifestaban que la principal demanda interpuesta por Chevron pretende exigir al gobierno ecuatoriano que interceda ante sus propias cortes, violando la independencia judicial para obtener la nulidad de la sentencia en su contra, aún a sabiendas que esto es inconstitucional. Aquí hay que hacer también una aclaración. Pablo Fajardo marcaba muy bien que los dos procesos son completamente independientes, tanto el que lleva al frente el Estado ecuatoriano y Chevron y el que llevan los afectados, en el cual ya existe una sentencia previa, primero con la Corte en Sucumbíos y posteriormente la Corte Constitucional que ratificaba este pago de 9.500 millones de dólares a favor de los demandantes. ¿Qué es lo que dice por otro lado la Procuraduría? Es que además el Estado ecuatoriano de pagar una indemnización a la petrolera Chevron por haber violentado tratados internacionales, también debe proteger a la transnacional para que no se ejecute ninguna sentencia de pago a favor de los afectados y por ello este rechazo. Escuchemos lo que mencionó uno de los afectados que estuvo presente en esta conferencia de prensa. Prácticamente nosotros como nacionalidades indígenas estamos preocupados y estamos haciendo llamado a nivel nacional para que todos estén atentos, porque nuestra lucha hemos llevado más de 25 años y no podemos permitir que el Estado meta la mano y podrá negociar del caso nuestro, en derecho nuestro, ¿no? Entonces,
También es importante indicar, con lo que ya te mencionaba antes, Juan Carlos, acerca de varias organizaciones ecológicas, ambientales, sociales que se vienen sumando a esta lucha y a respaldar a los afectados básicamente. Una de ellas es Acción Ecológica, quien también estuvo presente en esta conferencia de prensa. Escuchemos lo que mencionó su representante. Acción Ecológica está haciendo una denuncia al mundo ante el hecho de que el Tribunal de Arbitraje de La Haya ha emitido un laudo que ordena al Estado ecuatoriano a violar derechos humanos. Esto debe ser repudiado. Rechazamos rotundamente este laudo arbitral que burla 25 años de lucha ante la demanda de justicia y de reparación integral para miles de personas del norte de la Amazonía afectadas por la contaminación petrolera. Este laudo está revictimizando a los pueblos originarios de la Amazonía y pretende dejarles en un estado de indefensión. La principal preocupación, Juan Carlos, de los afectados viene a ser esta acción que el Estado ecuatoriano emprendería por la decisión de la Corte de La Haya, específicamente centrándose en la protección hacia la transnacional y dejando en la indefensión a los afectados amazónicos. Por ello, hicieron un llamado al gobierno ecuatoriano para utilizar todos los mecanismos necesarios, no solamente para poder defender a los afectados y la zona que fue contaminada por la petrolera, específicamente la zona amazónica, sino también que haga todos los esfuerzos posibles para que no sea el Estado ecuatoriano y su población quienes terminen pagando dicha indemnización a la petrolera cuando ellos fueron los que contaminaron esta zona. Por ello también señalan en su comunicado que lo que le corresponde al Estado ahora es ejercer una defensa técnica utilizando los fuertes argumentos legales que respaldan la posición de Ecuador en este arbitraje. Esto es un breve resumen de una extensa rueda de prensa que se llevó a cabo hoy, una conferencia de prensa, aproximadamente estamos hablando de 30 minutos en la que intervino Pablo Fajardo, el abogado de los afectados, como también los propios afectados y varias organizaciones que están acompañando este proceso. Esta es la información que tenemos a esta hora, Juan Carlos. Por el momento regreso contigo. Y caso puntual, Cristian, que llama mucho la atención en este caso, por ejemplo, es que muchos medios de comunicación no le estaban haciendo el seguimiento a esta conferencia de prensa, ni mucho menos a las reacciones o a las expresiones de estos afectados. Cristian, gracias. Hasta la próxima. Ahora bien, vámonos con algunas de las expresiones emitidas ya en referencia. Revisamos redes sociales. Por ejemplo, el abogado y ambientalista Pablo Fajardo afirmaba recientemente, antes de esta rueda de prensa, que el laudo arbitral en el caso Chevron atenta contra los derechos humanos de más de 300.000 indígenas y también campesinos. El Estado ecuatoriano, asegura esta defensa, no puede ser partícipe de esta violación de derechos. Además, convoca a suscribir una carta para exigir respeto por los derechos de los damnificados. Otra publicación, revisamos rápidamente, seguimos en las redes sociales, la que hacía el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Él trinaba que el mundo entero vea la destrucción de Chevron. Compró a todos los gobiernos, sus representantes se alojaban en nuestros cuarteles militares. Con nosotros no pudieron y nos acusaron de interferir en el juicio, lo cual hasta La Haya rechazó. Ahora bien, vamos a sumar datos porque se hace sumamente importante conocer un poco más sobre el caso Chevron. Traemos a pantalla los datos porque el caso comenzó en 1993, cuando comunidades amazónicas demandaron a la compañía petrolera por unos $9 millones debido a los daños ambientales. La antigua Texaco, adquirida por Chevron, derramó nada más y nada menos que cerca de 26.000 barriles de petróleo en los ríos Aguarico, Quijos y Chapuno. El daño ambiental afectó incluso a unas 1.064 familias, para ser exactos. 1.064 familias, encontrándose incluso al menos 306 casos de cáncer. Y en medio de todo el marco legal, la Corte ecuatoriana
del lago agrario, sentenció a favor de los pobladores damnificados. En respuesta, Chevron acudió a la Corte de Arbitraje de La Haya para apelar a tratados bilaterales de inversión. Esa instancia desconoció el fallo precedente obligando al Estado a pagar a Chevron. Ante esa situación, el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, intenta trasladar la responsabilidad de ese pago al gobierno del expresidente Rafael Correa. El actual ejecutivo ecuatoriano no cuestiona a gobiernos anteriores que suscribieron tratados bilaterales de inversión que favorecieron a empresas extranjeras. Y en este sentido, en medio de todo este panorama, fue el gobierno de Rafael Correa que por primera vez decidió crear una comisión para examinar los tratados y todos los tratados bilaterales de inversión y arbitrajes heredados de gobiernos anteriores que van en detrimento del interés nacional. Y es precisamente sobre Ecuador que está hecha nuestra pregunta correspondiente a esta jornada. Nuestra pregunta del día aparece en pantalla. La Corte Penal de La Haya dio la razón a la petrolera Chevron y el gobierno de Lenín Moreno acusa ahora al expresidente Rafael Correa de manipular la opinión pública. Y la pregunta es, ¿qué representa este fallo de La Haya? Y queremos conocer su opinión, queremos saber usted qué es lo que opina en referencia a este tema. Ya le mostramos elementos de contexto y la actualidad de la mano de Cristian Salas, uno de nuestros corresponsales. Esperamos sus respuestas. Nuestra imagen del día de hoy ya nos lleva hasta el viejo continente, nos lleva hasta Francia con la celebración del Festival Internacional de las Cometas. Miles de cometas han inundado el cielo de la ciudad de Dieppe. Esto es en Francia. Fascinaron a miles de personas procedentes de unos 34 países que han tomado así la 20ª edición de este festival, un evento que comenzó el anterior sábado, este reciente fin de semana, y termina este próximo 16 de septiembre. Le conocen cometas en algunos países de América Latina, papayos voladores en buena parte de nuestro continente, y con estas imágenes de referencia nos vamos a la pausa. Ya venimos. Avanzamos. Vamos a comenzar con nuestro segundo tema del día. Como parte del plan Vuelta a la Patria que fue activado por el gobierno de Venezuela, 52 indígenas correspondientes a la etnia Yucpa retornaron a su país de origen, procedentes desde Colombia. Y en este aspecto, las autoridades venezolanas han informado que más de 2.700 connacionales ya han sido repatriados. Además, han reiterado que el gobierno o los diferentes gobiernos de derecha en el continente pretenden declarar una crisis humanitaria en Venezuela para justificar una intervención estadounidense. Vamos a profundizar. Así es como han llegado a la República Bolivariana de Venezuela un grupo de 52 integrantes del pueblo originario Yucpa, que habían migrado a Colombia y que regresan a su país en medio de este plan Vuelta a la Patria, un plan impulsado desde la administración de Nicolás Maduro. Desde la ciudad de Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, en Colombia, un grupo de 52 hombres, mujeres y niños integrantes de este pueblo, el pueblo Yucpa, viajó hasta la localidad de Puerto Santander. Esto es en la frontera colombo-venezolana, departamento de Norte de Santander. Luego fueron trasladados hasta su comunidad en Machiques de Perijá, en el estado Zulia, en la República Bolivariana de Venezuela. Los integrantes de esta comunidad indígena refirieron que durante su estancia en el extranjero les tocaba enfrentar dificultades económicas también. Ahora bien, referentes de instituciones, Fuerzas Armadas y prestadores de servicio de salud han esperado por el grupo de indígenas Yucpa en la localidad de Machiques de Perijá. Esto es, ya lo decíamos, en el estado Zulia. Incluso hay declaraciones de autoridades de gobierno. Vámonos de inmediato a conocer la impresión de la viceministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas de Venezuela, Yamilet Mirabal. En cuanto a los proyectos y programas para los pueblos indígenas, el Estado venezolano, el gobierno revolucionario siempre, nos ha dado esa mano amiga. Y hoy lo estamos demostrando, seguimos recibiendo, tenemos los brazos abiertos. El presidente nos ha pedido de seguir fortaleciendo esas comunidades indígenas, sabiendo en cuando por los pueblos indígenas nos encontramos en frontera. Y hoy esta ha sido una muestra de recibir a nuestros hermanos del pueblo Yupa, un pueblo que, han sido reivindicados gracias a la revolución, gracias a nuestro comandante Chávez, que ahora nuestro presidente Nicolás Maduro sigue dignificando, visibilizando, porque los pueblos indígenas, gracias a todo este proceso que se ha llevado dentro de la revolución, hemos tenido participación, hemos tenido un buen desarrollo dentro de las comunidades indígenas. Ahora bien, en una rueda de prensa, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguraba que el plan Vuelta a la Patria ha desmontado los falsos positivos creados por las oligarquías de Perú,
Colombia y Ecuador, que han estado destinados a declarar una crisis humanitaria en Venezuela, tomando como excusa la migración. Jorge Rodríguez aseguró que todo este plan de estos países obedece a intereses del gobierno de los Estados Unidos para intervenir en Venezuela. Además, agregaba que los venezolanos en el exterior son sometidos a la explotación laboral y la explotación económica. Se hablaba, según las propias autoridades de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de cerca o más de 2.700 personas que se han apegado a este plan Vuelta a la Patria, un plan que fue puesto en marcha durante este 2018 por el Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Luis Tavera, exactamente ¿cuántas personas han regresado a Venezuela? Juan Carlos, más detalles de este plan de repatriación de venezolanos Vuelta a la Patria, más denuncias se suman por parte del Ejecutivo Nacional con respecto a la manipulación de las cifras de los venezolanos que han decidido irse a otras naciones y que ahora están denunciando maltratos y violación de derechos humanos. El Ejecutivo Nacional, encabezado por el vicepresidente para el área de la comunicación, Jorge Rodríguez, decía hoy que la cifra hasta ahora es de 2.780 venezolanos que han sido incorporados a este plan Vuelta a la Patria como parte de una estrategia del Gobierno Nacional para hacer respetar los derechos y soberanía de aquellos venezolanos que han sido violentados y han sufrido xenofobia en otras naciones. Escuchemos las palabras del vicepresidente. Hasta el momento tenemos 2.780 hermanas y hermanos que se han repatriado desde territorios de Brasil, Ecuador, Perú, Colombia. El caso de los yucpas, 53 hermanos que estuvieron en Bucaramanga. La BBC, la agencia EFE, los yucpas, los indígenas venezolanos están huyendo de la crisis humanitaria de Venezuela. Ahora ya se sabe cuál es la verdad. A nuestros hermanos indígenas les robaron una niña que formaba parte de la comunidad. Se la robaron para ser sometida a trabajo esclavo. Y allá se fueron a buscarla. Las buscaron y se vinieron. Ahora bien, con respecto a las denuncias que mantiene el Ejecutivo de esta nación suramericana y denuncia la manipulación mediática y la incorporación de gobiernos, de oligarquías internacionales para aupar y titular con una supuesta crisis humanitaria, el vicepresidente para la comunicación decía que se van a instalar cámaras en la frontera colombo-venezolana para así sincerar el flujo de venezolanos y colombianos que transitan por esa frontera. Decía además que el gobierno mantendrá y elevará estas denuncias a organismos internacionales para hacer respetar la soberanía de este país, así como la continuidad del plan Vuelta a la Patria que activará un puente aéreo para estas naciones que seguirán trayendo a venezolanos que están sufriendo xenofobia en estas naciones, Juan Carlos. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Buenas tardes. Ahora bien, durante este mismo lunes se ha desarrollado la sesión ordinaria, la 39ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Allí se estrenó como nueva comisionada la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ahora bien, durante la sesión fueron presentados varios informes, destacaban principalmente la situación en Siria y el acoso que sufren defensores de derechos humanos en todo el planeta. La sesión además ha contado con la participación del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. El diplomático expuso el informe sobre Venezuela del experto independiente Alfred Maurice de Zayas. Allí se ratifica que en esa nación, es decir, en Venezuela, no existe una crisis humanitaria, sino una crisis económica y esa consecuencia de las sanciones y el bloqueo ejercido por sectores de la derecha internacional. El experto Alfred de Zayas concluye en su informe que en Venezuela no existe una crisis humanitaria. En Venezuela hay una crisis económica, producto fundamentalmente de las medidas coercitivas unilaterales, de las sanciones, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, que agravan la situación económica en Venezuela. Pero vamos a detallar, en el informe de Zayas indicaba que la falta de condena contra las sanciones de la comunidad internacional la hace responsable del agravamiento de la crisis en Venezuela y a la vez señalaba que algunos países prefieren prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano con la expectativa de que el país se convierta en una crisis humanitaria que le permita intervenir militarmente. Incluso el experto investigador independiente denunciaba también que los efectos de las sanciones pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Más detalles, porque luego de finalizar la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y en una entrevista exclusiva para Telesur, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela destacaba que va a continuar con las investigaciones frente a las acciones que se han llevado a cabo en contra de su país, en contra de Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos y también de gobiernos aliados. Bueno, mañana vamos a tener la oportunidad de intervenir de nuevo para dar nuestra visión sobre el informe que dejó el alto comisionado saliente, que es muy sesgado contra Venezuela. Luego vamos a seguir reuniéndonos, queremos invitar al relator especial para medidas coercitivas unilaterales para que visite Venezuela también, para que pueda ser como el experto de Zayas y ver la realidad venezolana. Vamos a reunirnos con movimientos sociales también, que nos han invitado a una reunión aquí en Ginebra, que apoyan a la revolución bolivariana. Y bueno, y por supuesto vamos a intercambiar con los embajadores, los representantes permanentes de muchos países. Hoy nos reunimos con el grupo de los países afines, los like-minded group, donde pudimos intercambiar y dar información sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre el intento de magnicidio contra el presidente Maduro, sobre las declaraciones que han salido en la prensa estadounidense, la información que ha salido de reuniones de funcionarios de la administración Trump con militares venezolanos para organizar golpes de Estado en Venezuela. De manera que hay que aprovechar muy bien estos espacios viendo hacia la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en escasas 2 semanas. Y es así como seguirán las intervenciones de las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. Avanzamos, más noticias. Vamos a revisar de inmediato las informaciones que publican nuestros corresponsales alrededor del mundo en las redes sociales. Alina Duarte, por ejemplo, corresponsal de Telesur en Estados Unidos. Presidente Donald Trump mantiene vigente otro año la ley de comercio con el enemigo para Cuba. Una de las partes o componentes del bloqueo económico, comercial y financiero que aplica Estados Unidos contra la mayor de las Antillas o contra Cuba. Ese lunes firmó un memorando para renovar dicha ley. En segundos, más detalles. Otra publicación de nuestros corresponsales, Paola Fernández, desde Colombia, aumentan asesinatos de líderes sociales. Lady Correa, lideresa del departamento de Antioquia, fue encontrada sin vida. Sus familiares habían denunciado su desaparición el anterior 5 de septiembre y comunidades indígenas denunciaron el asesinato de una de sus integrantes. Y así es como de forma lamentable va en incremento esta cifra de líderes y lideresas sociales asesinadas en Colombia. Más publicaciones de nuestros corresponsales. En Brasil, André Vieira, la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, incluirá en el recurso ante el Supremo Tribunal Federal la nueva decisión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que reafirma que el Estado brasileño está obligado a cumplir con la decisión del comité y permitir que Lula sea candidato. Y ve usted además en pantalla adjunto el documento de este organismo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Otra publicación de nuestros corresponsales, Edgardo Esteban en Argentina, esta semana de paros y movilizaciones de trabajadores estatales y de la educación reclaman continuar con las negociaciones de paritarias y basta de despidos. La inflación de agosto se estima rondará 4% y para este 2018 alcanzaría cerca de 44%. Alina Duarte ya nos adelantaba esta información en su cuenta oficial en Twitter. Vamos a profundizar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, extendió por un año más las restricciones comerciales, económicas y financieras que mantiene su país sobre Cuba desde hace ya 58 años. Esto quiere decir que sigue el bloqueo económico y comercial contra la mayor de las Antillas. Alín Fernández. Hola, un gusto saludarte. Bueno, esta actualización de la ley de comercio con el enemigo que ha firmado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es como una especie de un trámite burocrático con el que tiene que cumplir cada año el que esté al frente de la Casa Blanca y no implica para nada esta ley la esencia del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Mañana podría dejar de firmar este documento y sin embargo el bloqueo se mantendría intacto porque es una política que contempla un gran entramado legal, jurídico, que es facultad del Congreso eliminar y que implica acciones concretas desde el punto de vista jurídico para perseguir a las empresas que quieran comerciar con Cuba y otras muchas acciones que pretenden asfixiar la economía cubana.
Sin embargo, el hecho de que sea una medida que se comenzó a aplicar, una ley que se comenzó a aplicar en el año 1917 en el contexto de la Primera Guerra Mundial y que hoy solamente se aplique contra Cuba es una clara evidencia de la marcada hostilidad de los Estados Unidos contra la mayor de las Antillas por el solo hecho de haber construido un proyecto que busca y defiende la independencia y la soberanía del país. Incluso en los momentos en que se avanzó en las relaciones entre ambas naciones, cuando se restablecieron las relaciones en el año 2014 por decisión, iniciativa de los mandatarios de Cuba, Raúl Castro, y de los Estados Unidos, Barack Obama, ni en ese momento se dejó de aplicar, de firmar esta ley de comercio con el enemigo, aunque se avanzó en algunos proyectos. Se firmaron unos 22 convenios para el restablecimiento, por ejemplo, de vuelos desde los Estados Unidos hacia Cuba, desde Cuba hacia los Estados Unidos, también algunas cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la ley. Esta actualización de esta ley norteamericana se produce poco antes de que Cuba presente nuevamente en la Organización de las Naciones Unidas una resolución que pide a los Estados Unidos, reclama a los Estados Unidos ponga fin a su política de bloqueo contra Cuba. Una iniciativa que tradicionalmente ha recibido el respaldo de la comunidad internacional. El pasado año, 121 de los 123 países miembros votaron a favor de la resolución, es decir, en contra de la política de bloqueo de los Estados Unidos. Según también el reciente informe de la Cancillería cubana, en el último año, el bloqueo estadounidense ha causado a Cuba pérdidas por más de 4.000 millones de dólares. Imagínese usted esa cifra. Alien, gracias. Hasta la próxima. Avanzamos, revisemos de inmediato la pregunta del día y, por supuesto, sus respuestas. A ver, ya aparece en pantalla la publicación que tiene que ver con nuestro primer tema del día. Ecuador, la Corte Penal de La Haya dio la razón a la petrolera Chevron y el gobierno de Lenín Moreno acusa ahora al expresidente Rafael Correa de manipular a la opinión pública. La pregunta es, ¿qué representa el fallo de La Haya? Queremos conocer sus respuestas. Gabriel Sucre, por ejemplo, responde: este es uno de tantos casos donde predomina el poder económico ante la verdad de un pueblo. No hay justicia. Incluso teniendo todas las pruebas del desastre ecológico, buscarán callar y minimizar a los voceros para que no denuncien. Justicia para el pueblo de Ecuador. Otra de sus respuestas, Miguel Bolaño: un duro golpe para Ecuador y para el mundo, para quienes salieron perjudicados con esta contaminación. Además, se sienta un precedente para que estas compañías sigan contaminando porque se retiran protegidas por las cortes internacionales que legislan a favor de los más fuertes. Otra publicación, Joaquín Brandt: esto demuestra cómo el Poder Judicial en todos sus niveles siempre actúa en beneficio de los poderes hegemónicos. Una justicia, entre comillas, hecha a la medida de un sistema perverso. Menciona al presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Lenín es un pequeño personaje que la historia olvidará. Chevron contamina y mata. Estas son sus opiniones, estas son sus respuestas. La pregunta queda en redes sociales. La Corte Penal de La Haya dio la razón a la petrolera Chevron y el gobierno de Lenín Moreno acusa ahora al expresidente Rafael Correa de manipular a la opinión pública. La pregunta es, ¿qué representa este fallo de La Haya? Ya lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero queremos dejarle con el video web del día, que son producciones audiovisuales que usted puede conseguir y están en la cuenta de Facebook de Telesur. Y hoy le mostramos a las mujeres surfistas que ganarán igual que los hombres en la Liga Mundial de Surf. Y esta medida se aplicará a partir de este próximo 2019. Imágenes de referencia, con ella nos vamos. Será hasta la próxima. Overall, I'm proud of our sport for doing this, for setting this example. I hope other sports follow suit. I think it's something that I think we're all going to appreciate in the long run. I hope one day we can look back and say surfing was the first sport to do that, and now it's happening in every sport.